Buenos días, ¿quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 13 de febrero de 2023. Vamos a hablar hoy de varios héroes. Es importante recuperar a nuestros héroes, pero además le vamos a tratar de hablar un poquito de un contexto. Vamos a hablar especialmente, y tengo una deuda porque de hace rato lo tengo guardado y digo, ¿cuándo? Hoy va a ser. De Jorge Matus, jinotepino, caído en el 76, poco antes de la caída de Carlos Fonseca, allá por el lado de Sinica. Ya vamos a hablar de él. Pero antes, ¿te acordás del Jorge Matus Telle, este cipote, porque era un cipote, nació en 1955, el 25 de octubre, hijo de Manuel Matus Rodríguez y de Lidia Telles. Manuel Matus era un agricultor, un campesino, y Lidia era comerciante del mercado municipal de Jinotepe. Su mamá se había venido con una marimba de chavalas de Masaya a vender en el mercado de Jinotepe y ahí se quedó. Se quedó la mamá pues viviendo en Jinotepe, pero eran de Masaya. Y doña Lidia también pues crió a sus hijos, 10 hijos. Jorge Matus era el segundo de los hijos, 10 hijos tuvo doña Lidia. Bueno, doña Lidia y Manuel. Bueno, Manuel tuvo muchos más. Y ahí en el mercado, del mercado ella mantuvo a sus hijas y a sus hijos. También andaba con su carretón por la cuenta Ramón Edelberto Matus, que hermano de Jorge Matus, cuenta que cuando él estaba en la panza de su mamá es cuando ocurren los ataques de Jinotepe y Diriamba, el movimiento del 11 de noviembre. Y su mamá corriendo con el carretón y con la panza. La guardia y los ataques y la balacera y todo lo que se armó el 11 de noviembre. Bueno, el caso es que Jorge, con el esfuerzo de su mamá principalmente, estudia, bueno, todos los chavalos estudiaron, terminaron su primaria, él la terminó en el San Antonio, en el colegio de San Antonio de Jinotepe, luego se fue al Instituto Juan José Rodríguez, ¿verdad? Uno de los mejores alumnos, se bachillera. Cuentan, un amigo de él cuenta que desde entonces Jorge era evangélico. Entonces lo conocían entre los chavalos de secundaria como el hermano. En aquella época los evangélicos eran una minoría bastante reducida. Hoy son mayoría. Ya los católicos no son mayoría en Nicaragua y eso está confirmado por las encuestas. Pero en aquella época ser evangélico pues era minoritario. Entonces le decían el hermano. Y él mismo se hacía broma, ¿verdad? Buen alumno y esforzado. Entonces se termina de bachillerar y logra irse a León a estudiar odontología. Allá se involucra, en el 72, 73, ahí se involucra con el Frente. ¿Verdad? Que lo que es un chavalo pobre, una familia empobrecida. Y logra con su rendimiento y el esfuerzo de su mamá, boom, para León. En aquella época eso era un enorme sacrificio porque había que sostenerlo en León. Aunque real, bueno, pues allá se fue Jorge Matus a estudiar odontología y ahí se mete con el Frente. O sea, ahí su origen de clase y la situación, ¿no? Que había pasado el terremoto. Entonces, después del 74, del asalto a la casa de Chema Castilla, ustedes saben que ya les hemos contado, se desata la represión y Jorge tiene que pasar a la clandestinidad, ¿verdad? Y
Después lo mandan a la Escuela Guerrillera del Sauce, donde el 1 de agosto caen Julia Herrera de Pomares, Arlencio y otros compañeros. Él logra sobrevivir, sale, y apenas sale, lo mandan a la montaña. Porque, ¿cómo lo iban a proteger? No había manera. Pues, al que logró sobrevivir, lo mandaron lejos, la mayor parte de la montaña. Y a Jorge Matus Tellez lo mandan a la montaña. Y allá se fue Jorge. Y cuenta lo siguiente, su hermano Ramón Alberto Matus, es muy bonito lo que él escribe. Sé que a Jorge Matus le decían cebollita porque él era uno de los que vendía cebolla a su mamá, pues. Y cuenta lo siguiente, es bonito, es muy bonito. Jorge y 2 de mis hermanas, de sus hermanas, eran zarcos. ¿Te acuerdas cómo los zarcos son achinados, pues? Con ojos de color verde y cabellos rubios. Éramos chinitos, trompuditos y vivos, decía la gente. Jorge era algo mayor, más inteligente y más taciturno. Los amigos de la escuela lo apodaban Cebollita por uno de los productos a la venta en el tramo de su mamá, en el mercado, que hoy lleva su nombre, ahí en Jinotepe, el mercado Jorge Matus Tellez. Aunque él no era un buen vendedor de verduras porque era más dedicado a sus estudios. Dice Ramón que un día llegó a su casa en el barrio San Felipe, de ahí de Jinotepe, y se sentó conmigo en la grada de la puerta, echó su brazo sobre mis hombros y empezó a aconsejarme sobre la importancia de los estudios, el amor a mi madre y a prevenirme de no confiar en la ayuda de nuestro padre. No entendí entonces el sentido de esas cosas. Me contó que había entregado su vida a Dios e iniciaba un viaje a Panamá, donde cursaría estudios teológicos. Me abrazó fuertemente, se despidió de mi mamá y su delgada figura se perdió para siempre en la tenue niebla de la noche jinotepina. Cuando lo mataron, entendí con amargura que tal vez crípticamente me había querido decir que había entregado su vida a la revolución y viajaba a la montaña para convertirse en guerrillero y regar su sangre por la bella utopía de hacer feliz a los desposeídos. Y luego cuenta cómo fue lo de la caída, y creo que es importante. Además, quiero leer una parte final de uno de los artículos de Jorge porque es muy bueno. Perdón, de Jorge, de Ramón Alberto. Bueno, no me adelanto. Dice Jorge Matus, pues ya levo, Ramón Alberto Matus, sobre Jorge, su hermano. Noviembre de 1976 es, después de agosto de 1967, el mes más funesto y desesperanzador que vivió el Frente Sandinista en su lucha preinsurreccional. En el transcurso de esos 30 días, una veintena de probados militantes sandinistas mueren en enfrentamiento o son asesinados a sangre fría por la Guardia Nacional. Si en Pancasán y Fila Grande caen 11 de los mejores combatientes que en ese entonces tenía la muy exigua organización guerrillera, incluyendo a 2 miembros de su dirección nacional y decenas de colaboradores de la base campesina de la guerrilla, en noviembre de 1976, en distintos lugares de la geografía nacional, caen nada menos que el fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca, el miembro de la dirección, Eduardo Contreras, los suplentes de la dirección, Carlos Roberto Güembe, y encarcelado otro miembro de la dirección nacional, Tomás Borges. Es precisamente durante esta orgía de sangre, en el mes que los campesinos se aprestan a sembrar los frijoles de Apante, el 5 de noviembre de 1976, que emboscados por una patrulla de montaña de la Guardia Nacional, mueren combatiendo Leonardo Real Espinales y el muchacho hijo de la verdulera que un día llegó desde Masaya de la mano de su mamá Rosa para quedarse por siempre en el mercado municipal de Jinotepe. Cebollita
el amante de los libros y amigo de todo el mundo, de su pequeño universo, y hermano de la Marta y la Dulce, las dos muchachas más lindas que el viejo pueblo vio, hermano también de más de 2 docenas de Matus y de otros que no se apellidaban Matus, pero también fueron sus hermanos, como Arlenciú y Hugo Arévalo, que se fueron a la montaña con él, y también fue hermano de todos los guerrilleros de Nicaragua de toda la época y de todos los guerrilleros de las causas nobles de todo el mundo. En 1980 estuve en ese lugar, donde ya herido fue rematado inmisericordiamente por la guardia. Era un lugar bello, muy cerca del curso medio del río Lisagüe, rodeado de bosques de caoba, cedro, guapinoles, corteses y pájaros. Un lugar propicio para vivir o morir en consonancia con nuestra madre tierra. El plátano le llamaban los campesinos a ese remoto paraje, muy cerca de Huigua, sin caminos, solo ríos para llegar o salir. Por esas cosas del destino, ahora tengo temporalmente una tierrita por esos lados, contaba Ramón Edelberto Mato. Dice, no me atrevo a cabalgar por esos potreros donde antes hubo bosque, en dirección a aquella piedra donde dio su último suspiro mi hermano, no por temor, sino por no encontrarme con aquellos ojos arcos del chinito trompudito que viajó hasta allí para entregar su vida a Dios y cursar estudios teológicos. Mi hermano, el guerrillero, al que en nuestro pueblo, donde escuelas, mercados y calles llevan su nombre, los que lo conocieron le siguen llamando entrañablemente Cebollita. Muy bonito, ¿no? Pero luego, Ramón Alberto va a ese sitio en el 80, logran recuperar los restos de Jorge. Y el general Julio Avilés, que es jefe del ejército de Nicaragua y de Jinotepe, Julio tuvo un detalle muy bonito. Pues encontraron en el archivo de la historia militar del ejército, encontraron fotos de guerrilleros desconocidos, así lo tenía la guardia. Y el general Avilés los identificó como Jorge Mato y le mandó a la familia las fotos. Lo que pasa, yo no se las presento porque son fotos jala, claro. Muerto pues el compañero y golpea a verlas, pues yo que no soy familia y me golpea, pues. Puta, tristísimo, pero bueno. Y entonces Jorge muere en 5 días antes que caiga Carlos Fonseca, en la misma zona. Y dice Ramón Edelberto que en ese momento, en el 80, ignoraban detalles que rodearon la muerte de Jorge y de Leonardo Real Espinales. No sabíamos cuenta que fueron primero heridos en una emboscada de patrullas de la guardia para luego caer en combate junto a su compañero de lucha Leonardo, mientras ambos cubrían la retirada de otro guerrillero. La guardia en esos meses había sido alertada por un traidor y los jueces de Mesta y Cañada somocistas de la presencia de guerrilleros y del propio jefe de la revolución en la zona, que en realidad eran muy pocos. Diezmados por la inclemencia de la montaña, las enfermedades, el hambre, el cerco feroz del enemigo y tristemente un tanto relegados por la propia organización que atravesaba por entonces un proceso de división interna. Y después se mete a analizar esta situación. Pues la división fue un factor también, y es importante recordarlo, que golpeó mucho a la montaña. Porque después que le quiebran su red de abastecimiento, empieza la división en el frente. 3 días antes, cerca de ahí, en el Plátano, 3 días antes de la caída de Carlos, en el Plátano Sinica, cae Leonardo Real Espinales y mi hermano Jorge Matustelle. De esta historia heroica y triste de la montaña, de
de todo lo que ahí pasó. Ramón Edelberto extrae 4 grandes lecciones que me parece son relevantes. Y creo que son válidas para el momento actual. Muchas gracias, Ramón Edelberto, por estos artículos escritos hace algunos años. Yo los tenía pendientes hace tiempo. Y cierro con las conclusiones